Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Teresa Rubio González. Y bueno, el día de hoy estamos aquí en este podcast porque resulta que me han hecho llegar algunas preguntas que quiero dar respuesta en esta ocasión. Me dicen, licenciada Rubio, ¿podría hablarnos un poco sobre lo que es el acto jurídico? Con todo gusto vamos a dar respuesta a esto. El acto jurídico. Primero vamos a ver, un acto, vamos a definirlo como la capacidad de poder realizar unas tareas determinadas y bueno, si nos vamos a lo jurídico, significa básicamente que es lo justo, lo que es catalogado por la sociedad con un valor determinado. Entonces, de esta forma tenemos que el acto jurídico sería una manifestación de voluntad hecha con el propósito de crear, modificar o extinguir derechos y que nos va a producir los efectos que el autor quiere o que las partes que lo están llevando a cabo quieren, porque el derecho sanciona dicha manifestación de voluntad. Es decir, si nos vamos un poco más a lo que sería una definición como tal, un acto jurídico se define como una acción que se ejecuta de forma voluntaria y de manera consciente, con la finalidad de establecer relaciones jurídicas entre diferentes personas para crear, cambiar o liquidar ciertos derechos. Es decir, podemos enunciar que el acto jurídico es una expresión de voluntad cuyo objetivo es incitar efectos de derecho. Estas consecuencias son reconocidas a través del ordenamiento legal. Y bien, si como decimos el acto se define como una capacidad de poder realizar unas determinadas tareas y lo jurídico significa básicamente lo que es justo, entonces hablamos de tareas realmente justas, apegadas a nuestra ley. Vamos a hablar un poquito para entenderlo mejor sobre lo que sería un acto jurídico y el hecho jurídico. Un hecho jurídico representa un suceso natural cuya característica es que no necesita que intervenga la voluntad para considerar los efectos del derecho como tal. Por otro lado, un acto jurídico requiere básicamente de un consentimiento, es decir, debe congregar ciertas condiciones para exigir a las partes el acatamiento de los derechos. Existen incluso algunos requerimientos para que podamos hablar de que un acto es jurídico. Entre ellos están, obviamente, hemos hablado de esto, la voluntad, la cual puede provenir de una o de más personas. Esta voluntad debe ser manifestada al exterior. La voluntad debe ser manifestada con el fin de originar un resultado jurídico, definitivamente, y estos resultados jurídicos producidos deben ser los que su autor o las partes quieren o pretendían. Vamos a hablar un poquito sobre lo que sería la voluntad y el consentimiento. La expresión tal cual como voluntad la usamos usualmente para referirnos a una intención, la intención en este caso de un acto jurídico unilateral. Y la expresión consentimiento la usamos para referirnos a la intención de un acto jurídico bilateral. Así tenemos que el consentimiento es el pacto de voluntades que produce un convenio. Las etapas para que se forme este consentimiento son la oferta y la aceptación. La oferta es el acto jurídico unilateral, donde una persona nos va a plantear o le va a plantear a la otra que se celebre un contrato, digamos, determinado, de tal manera que quede perfecto con solo aceptarlo el destinatario, digámoslo así. La aceptación, en este caso, sería el acto jurídico unilateral, donde la persona destinataria de la oferta declara que está de acuerdo, que
con esta misma oferta. Existe una clasificación de los actos jurídicos. Estos se clasifican en legales, en doctrinales, y también, bueno, tenemos elementos constitutivos del acto jurídico que son bien importantes y que tenemos que tener presentes, porque para que el acto jurídico exista, debe de tener estos elementos que lo constituyan, y el cual debe ser la existencia y la validez. Los requisitos de existencia va a ser, como decimos, la voluntad, el objeto, la causa y las solemnidades en aquellos en los que la ley lo exija. Y hablando de la parte de la validez, tenemos que tener la voluntad exenta de vicios, la capacidad, un objeto, en este caso, lícito, y la causa que también sería lícita. Espero que con eso haya quedado comprendido. Vamos a ver la siguiente pregunta. Y dice así: licenciada Rubio, ¿podría determinar a qué se le llama acto administrativo? Ok, vamos a ver. Vamos a empezar a hablar primero de qué son los actos administrativos para que podamos comprender todo esto mejor. Cuando nosotros digamos que estudiamos los actos administrativos, debemos tomar en cuenta que la administración va a realizar actos jurídicos de distintas clases, por ejemplo, no sé, contractuales, unilaterales, individuales, generales. La noción de acto administrativo es fundamental en el derecho administrativo porque tiene repercusiones en muchos de sus ámbitos. Incluso se han formulado diversos conceptos con base en diferentes criterios, pero podemos decir que los actos administrativos emanan de la administración pública y son actos que producen efectos jurídicos. Bajo el criterio orgánico, también llamado subjetivo o formal, un acto administrativo es el realizado por los órganos administrativos del poder público y no por otros. Bajo el criterio material, también llamado objetivo o sustancial, el acto administrativo es aquel cuya sustancia administrativa, por lo que todos los órganos de poder público, ya sean administrativos, judiciales o legislativos, pueden ejecutarlos. De esta manera, podemos decir que un acto administrativo, como la declaración unilateral de voluntad de un órgano del poder público en el ejercicio de la función administrativa, con efectos jurídicos directos respecto de casos individuales específicos. La Ley Federal de Procedimientos Administrativos establece en su artículo 3 los elementos y requisitos que debe de tener un acto administrativo, así como lo vimos también con el acto jurídico. Digamos que en la doctrina, aun cuando no existe todavía una unanimidad, se mencionan con insistencia como elementos del acto administrativo, en sentido restringido, el sujeto, la voluntad, el objeto, el motivo, el fin y la forma. Algunos de los elementos del acto administrativo van a ser competencia, por ejemplo, esta la va a emitir la administración pública. Tienen naturaleza judicial, son de derecho público y deben de tener una causa o una finalidad. Usualmente, bueno, va a perseguir la satisfacción del interés público en general. Y también, algo súper importante, puede ser impugnado. La clasificación del acto administrativo atiende a los criterios de su esfera de aplicación, de su finalidad, de su contenido o de sus efectos. Y obviamente, súper importante, de su relación con la ley. Vamos a ver algunos tipos de acto administrativo para que esto quede un poco más entendido. Por ejemplo, los actos favorables y los actos de gravamen. Los actos favorables, que también conocemos como declarativos de derechos,
amplían los derechos de los interesados, por ejemplo, en una concesión de una subvención. Ante este tipo de actos entra en juego el principio de seguridad jurídica, por lo que el proceso para impugnarlos sería un tanto complicado. Y bueno, vamos a ver, en los actos de gravamen, por ejemplo, se trata de actos opuestos a los anteriormente mencionados, a estos que acabamos de citar, y van a consistir en reducir la esfera jurídica o la imposición de cargas al interesado. Estos actos, digamos que son más difíciles de dictar, pero resultan más fáciles de revocar. Hay actos expresos y actos tácitos, actos discrecionales y bueno, podemos decir que la revocación de un acto administrativo constituye en sí otro acto administrativo. Este efecto jurídico directo va a consistir en desaparecerlo del ámbito del derecho por motivos ya sea de legalidad o de algún tipo de interés público. Vamos a leer otra pregunta. Esta nos dice, licenciada, ¿a qué llamamos acto de gobierno? Bueno, pues siguiendo en esta línea de los actos, ¿verdad? Podemos decir que cuando hablamos de actos de gobierno, nos estamos refiriendo a aquella declaración de voluntad que va a emanar del Poder Ejecutivo en ejecución directa de la Constitución y que solo va a poder ser impugnada por razones de inconstitucionalidad entre la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Esto es súper importante. Un ejemplo, por ejemplo, de acto de gobierno es la declaración de un estado de emergencia. Es decir, se trata de actos que se dictan en ejecución directa e inmediata de la Constitución. No están sujetos a regulación por ninguna ley formal, digamos, y son ejercidos por el jefe de Estado en su momento, basándose en disposiciones que son más bien directas de la Constitución. En consecuencia, estos actos de gobierno en la formación escalonada del orden jurídico también se colocan en el mismo nivel, digámoslo así, de las leyes formales y solo están sujetos a lo establecido en la Constitución, la cual va a determinar su ámbito de legalidad. Hablando de esto, podemos decir que el principio de legalidad del Estado, por tanto, es decir, la necesaria sumisión de los órganos del Estado a la ley. En lo referente a estos órganos constitucionales y a los actos dictados en ejecución, digámoslo así, directa o inmediata de la Constitución, como los actos de gobierno, equivale a un sometimiento a la Constitución y a un bloque de constitucionalidad. En todos estos casos, legalidad equivale a constitucionalidad. Esto es súper importante. En otras palabras, podemos decir que es una sumisión, es el someterse a la Constitución o a una actuación de conformidad con las normas establecidas por la Constitución dentro de los límites constitucionales, pero también, como hemos dicho, en la sistematización formal del ordenamiento jurídico dentro de este sistema graduado de producción de normas, salvo todos los actos dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución, los demás órganos del Estado, particularmente en las áreas administrativas, de control y judiciales, estas se ejercen no en ejecución directa de las normas constitucionales, sino más bien en ejecución directa de la legislación, es decir, de las leyes formales o los actos del Parlamento, incluso, vamos a decir, de los actos de gobierno o de los decretos, leyes dictadas por los órganos constitucionales competentes, a su vez en ejecución directa de la Constitución. En esta forma, podríamos decir que todas las actividades administrativas son, en última instancia, actos dictados en ejecución directa e inmediata
a la legislación y en ejecución indirecta e inmediata de la Constitución. En consecuencia, en un Estado de Derecho, el grado de sumisión de la administración pública al principio de la legalidad es de mayor ámbito que el de la sumisión a las normas de derecho por parte de los órganos constitucionales, que quede bien claro. La Asamblea o el Parlamento están sometidos a la Constitución e incluso el jefe de Estado o de gobierno, cuando dicta actos de gobierno, solo está sometido en general a la Constitución, mientras que los órganos y las autoridades administrativas están, podríamos decir, envueltos en un área de legalidad de mayor ámbito, puesto que están sometidos a la legislación, la cual ejecutan. Y podemos decir que esta es la razón por la cual en este campo el principio de legalidad tomó el significado que normalmente tiene en relación a la actividad administrativa del Estado contemporáneo. Esperamos haya quedado un poco más claro. Y vamos con la última pregunta que nos están pasando por aquí. ¿Y qué nos dice? Licenciada, ¿podría aclararnos un poco a qué se refiere un acto político? Claro que sí, con mucho gusto. Viene un poco de la mano con esto que acabamos de mencionar. El acto de político, estos son actos de naturaleza obviamente política, ¿verdad? Estos actos son emitidos por el gobierno en el estado y consejos de gobierno en las comunidades autónomas o en los estados autónomos, en su función de dirección política, que a diferencia de los actos administrativos, se dictan en su condición de órganos de gobierno y no como administración pública. Vamos a ver, a título de ejemplo, vamos a decir que son actos políticos, por ejemplo, los referentes a las relaciones con otros órganos constitucionales o, por ejemplo, las decisiones de remisión de los proyectos de la ley a determinadas cortes. Tenemos también como actos políticos los de carácter internacional. Estos actos no pueden ser controlados ante la jurisdicción contencioso-administrativa, salvo en la protección de derechos fundamentales, en sus elementos reglados y en la determinación de las indemnizaciones que fueren procedentes. Es decir, estos actos políticos son las resoluciones de la administración del Estado que quedan excluidas del control judicial y, por tanto, no se incluyen entre los actos administrativos, puesto que ocupan un espacio, digamos, progresivamente reducido, quedando en la actualidad más bien, digamos, circunscritos a las cuestiones que afectan más digamos, la defensa del territorio nacional, las relaciones internacionales, la seguridad interior del Estado y el mando y la organización militar. Y bueno, si no tenemos más preguntas, les agradezco que hayan estado aquí y les agradezco su participación en este podcast. Hasta pronto.